¿Alguna vez te has preguntado por qué vuelves al mismo punto, aunque jures que esta vez será diferente? ¿Por qué, aun después de haber roto, sanado o prometido que no repetirías la historia, tus pasos regresan a una forma conocida de dolor? Dime, ¿qué fuerza silenciosa te empuja hacia aquello que te lastima, como si una parte de tu alma estuviera hipnotizada por un eco antiguo? El inconsciente. Ese territorio donde guardas lo que callas, lo que temes y lo que deseas sin admitirlo. Conoce un camino que tu conciencia ignora y lo recorre con la precisión de un destino que no es destino, sino memoria. Cuando Freud nombró el destino de repetición, no hablaba de mala suerte ni de castigos invisibles. Hablaba de un fenómeno profundo, la compulsión de revivir, una y otra vez, aquello que en algún momento quedó inconcluso dentro de ti. Como si algo en tu interior reclamara una escena perdida, una explicación que no tuviste, una caricia que nunca llegó, o una despedida que nadie supo darte. Y así te encuentras atrapado en la misma trama, con distintos rostros pero el mismo guión, intentando resolver hoy lo que tu alma no pudo resolver ayer. Quizá mientras escuchas mis palabras, recuerdas un nombre, un episodio, un olor. Tal vez recuerdas la primera vez que sentiste que no eras suficiente, o la primera vez que confundiste amor con sobrevivencia, la primera vez que te adaptaste para no perder a alguien, la primera vez que aceptaste migajas pensando que eran un banquete. Cada una de esas escenas se quedó grabada en ti como habitaciones a las que regresaste tantas veces que se convirtieron en un hogar torcido, pero familiar. Y ya sabes lo que dice el inconsciente. Lo familiar, aunque duela, se siente seguro. A veces crees que elegiste a alguien, pero es tu inconsciente quien lo eligió antes de que tú siquiera pronunciabas su nombre. Él reconoce patrones, voces, silencios. Reconoce al que te exige demasiado, al que te ignora, al que te juzga, no porque quieras sufrir, sino porque una parte de ti está intentando revivir la herida para, esta vez, sanarla. El problema es que no siempre la sanas. A veces solo la repites. Imagina tu historia como un espejo antiguo. No el fondo de plata que refleja tu rostro actual, sino una superficie más profunda que guarda memoria. Cuando te enamoras de alguien que te destruye, el espejo no te está mostrando a esa persona. Te está mostrando a tu niño interior, al que quiso ser visto y no lo fue, al que buscó ternura y encontró indiferencia, al que ofreció cariño y recibió distancia. Ese niño aún espera algo, y tú, sin darte cuenta, sigues eligiendo escenarios donde crees que por fin podrá obtenerlo. Pero escucha con atención. No repites la historia porque seas débil, tonto o ingenuo. La repites porque hay un capítulo psíquico que quedó abierto, esperando cierre, y tú confundes repetición con resolución, confundes intensidad con amor, confundes apego con destino, confundes sufrimiento con profundidad, y mientras lo confundes, el inconsciente te susurra: aquí ya has estado, aquí fallaste, aquí tienes otra oportunidad. Aunque esa oportunidad tenga forma de herida. Ahora entra conmigo en una imagen. Frente a ti hay una puerta vieja. La has atravesado 1000 veces. Conoces el sonido del piso al otro lado. Conoces el olor a abandono que te recibe. Conoces incluso las palabras que escucharás antes de que sean dichas. Sin embargo, caminas hacia esa puerta convencido de que esta vez la historia será distinta. Pero no cambia, porque no cambia la puerta. Cambia la conciencia con la que decides atravesarla. Y hasta ahora has entrado dormido. En el centro de toda relación tóxica hay un núcleo psíquico que late como un corazón oculto. Es el deseo de reparar lo que se rompió, pero desde un lugar infantil, no adulto. Desde un, si logro que esta persona me ame, sanaré lo que mis padres no pudieron darme. Desde un, si logro que esta relación funcione, olvidaré la herida primaria. Desde un, si aguanto un poco más, demostraré que valgo. Y así te quedas atrapado en una cadena de repeticiones que se disfraza de amor cuando en realidad es nostalgia del dolor conocido.
Tú no eliges a alguien tóxico por azar, lo eliges porque toca una fibra antigua, una sombra psíquica que aún no se ha nombrado. Lo eliges porque activa una emoción que te es familiar. Lo eliges porque, sin saberlo, buscas la oportunidad de reescribir un guión que quedó inconcluso. Pero ese guión no se reescribe desde la repetición, se reescribe desde la conciencia. Hay algo dentro de ti que ya lo sabe. Una voz suave, enterrada bajo tantos deberías y no mereces, que susurra desde hace años. Esto no es amor, esto es memoria. Y aún así, sigues ahí, escuchando a medias, como quien oye el mar dentro de una concha sin entender todavía qué ola originó ese rumor. El yo, ese frágil puente que construiste entre tus deseos y tus miedos, intenta mantenerte a salvo. El superyo te acusa, te regaña, te repite viejas culpas. Y el ello, esa fuente ardiente de pulsiones, te empuja hacia la pasión, incluso cuando la pasión quema. Y entre esas tres fuerzas, yo, superyo y ello, se genera un triángulo interno donde las relaciones tóxicas florecen como flores oscuras en un jardín que no cuidas, pero que visitas cada noche. Tú ya sabes esta verdad, aunque todavía no te atrevas a decirla. La persona que te hiere se parece demasiado a un viejo fantasma emocional. A un padre ausente, a una madre inaccesible, a una figura que te marcó sin querer. Y aunque ese fantasma ya no vive fuera de ti, continúa vivo dentro, susurrándote que repitas, que insistas, que esperes, que mendigues migajas a ver si esta vez alguien se queda. Pero la repetición nunca dio lo que la infancia no tuvo. Y tú lo sientes, en el cuerpo, en la piel, en el pecho. Sabes que algo dentro de ti se ha cansado de regresar al mismo punto y llamarlo destino. Este primer bloque no es una respuesta. Es una llave que abre la puerta hacia el lugar donde realmente comienza tu historia. No con la persona que te lastima, sino con la persona que fuiste cuando aprendiste a amar desde la herida. Y allí vamos a entrar paso a paso en los bloques siguientes. Hay un momento casi imperceptible en el que te das cuenta de que no estás enamorado de la persona, sino de la herida que intenta hablar a través de ella. Es un instante fugaz, como un destello que surge entre dos latidos. Algo en ti reconoce la verdad. No buscas a ese ser frente a ti. Buscas la completud emocional que nunca recibiste. Todo amor tóxico es, en el fondo, un intento desesperado de completar una historia que quedó fragmentada en la infancia. Y aunque suene doloroso, también es profundamente humano. El inconsciente funciona como un escenario donde se repiten las obras que no tuvieron final. Imagínalo como un teatro antiguo, silencioso, donde las mismas escenas se representan noche tras noche, esperando que algún personaje decida actuar de manera distinta. Pero tú entras a ese teatro sin libreto nuevo, guiado por el peso de hábitos psíquicos que cargan más años que tu vida adulta. Y así cada relación tóxica no es un episodio aislado, es una función repetida, un eco de la primera vez que tu corazón sintió que amar significaba renunciar a sí mismo. En lo más profundo, el destino de repetición no busca castigarte, busca revelarte. Quiere mostrarte aquello que la conciencia ha negado por demasiado tiempo. Por eso, cuando caes en la misma dinámica con diferentes personas, no es el universo conspirando contra ti. Es tu interior pidiendo que mires de una vez lo que evitaste toda tu vida. Porque lo que no miras te controla, incluso antes de entenderlo. Imagina que dentro de ti hay un archivo viejo, polvoriento, donde están guardadas las memorias más sensibles. La primera decepción, la primera vez que te dejaron solo, la primera vez que sentiste que para ser amado debías esforzarte más de lo normal. Ese archivo no está muerto, vibra, respira, y cuando conoces a alguien que despierta esa vibración, tu inconsciente abre la carpeta sin consultarte. Allí está el origen de tu atracción fatal hacia lo dañino. Reconoces un patrón que tu cuerpo identifica como hogar, incluso cuando ese hogar es una jaula emocional. Dentro de este proceso se mueven fuerzas psíquicas que no ves. El yo
intenta mantener el equilibrio entre tus deseos profundos y las exigencias internas que te aplastan. El superyo, siempre vigilante, te recuerda culpas antiguas. Debiste haber sido mejor. No eres suficiente. Si se va, es tu culpa. Y el ello, apasionado y feroz, se lanza hacia la intensidad sin medir consecuencias. En medio de este conflicto, tú confundes amor con emoción, estabilidad con abandono, límites con miedo. Así, continúas repitiendo la historia sin reconocer que la verdadera guerra está dentro de ti, no fuera. Hay una escena simbólica que todos llevamos dentro, un pasillo largo lleno de puertas. Cada puerta representa una oportunidad de actuar distinto, pero tú, por costumbre emocional, abres siempre la misma. Detrás de ella hay discusiones circulares, silencios que duelen, promesas rotas, inseguridad, ansiedad, y aún así la atraviesas porque es conocida. El inconsciente te dice, por aquí ya sabes caminar. No te advierte que ese camino siempre termina en el mismo abismo. A veces justificas la toxicidad diciendo que nadie es perfecto, o que el amor es sacrificio, o que tienes que ser paciente. Pero detrás de esas justificaciones hay un temor profundo, el miedo a mirar la verdad. El miedo a aceptar que no estás eligiendo desde la libertad, sino desde la herida, porque cuando amas desde la herida, entregas no tu corazón adulto, sino el corazón niño, y ese niño aún cree que debe demostrar su valor para que alguien se quede. Ese niño interno es clave en tu repetición. Él vive dentro de ti como una sombra suave, esperando que lo tomes de la mano, esperando que lo escuches decir, no me viste cuando más te necesité. Y tú, sin saberlo, intentas que alguien más lo vea. Intentas que una pareja lo sostenga, lo apruebe, lo valide, pero ninguna pareja puede darle al niño lo que necesita. Solo tú puedes. Y hasta que no lo hagas, seguirás repitiendo la misma historia con diferentes caras. Hay una metáfora silenciosa que Freud describió. La energía psíquica busca siempre liberación. Si no la expresas conscientemente, se filtra. Si no la sanas, se repite. Si no la entiendes, te dirige. Por eso el destino de repetición se activa como una fuerza que te jala sin que lo notes. Es como una corriente subterránea que te arrastra hacia relaciones que parecen nuevas, pero son viejas en su estructura emocional. Escucha con atención esta verdad. Tú no estás destinado a sufrir. Solo estás destinado a comprender. La repetición no es un castigo, es un mensaje que no has leído porque sigue escrito con tinta emocional, no racional. Por eso, cuando intentas usar lógica para entender por qué te quedas en una relación tóxica, no te sirve. La lógica no puede descifrar lo que fue escrito con lágrimas y silencios de infancia. Puede que ahora recuerdes un momento exacto en tu pasado, una escena mínima que parecía olvidada. Esa escena es el núcleo de tu repetición. Tal vez fue una frase dura, una mirada fría, un abandono silencioso, una distancia emocional que aprendiste a normalizar. Esa escena se convirtió en un modelo interno, un patrón que ahora buscas en tus relaciones, no porque te guste, sino porque tu inconsciente cree que allí está la solución que nunca encontraste. Lo más revelador es que, aun cuando identificas la toxicidad, algo en ti se resiste a soltarla. Ese algo es el mecanismo de defensa llamado negación. Te dice, no es para tanto, puede cambiar, yo puedo ayudarlo. Todo tiene altibajos. Pero la negación no protege tu corazón, protege tus heridas para que no tengas que enfrentarlas, y mientras lo hace, perpetúa la repetición. También está la racionalización, esa voz elegante que convierte el dolor en argumento, y la proyección, donde ves en el otro lo que no soportas ver en ti. Estos mecanismos son como espejos deformados dentro de un laberinto emocional. Te hacen creer que estás avanzando cuando en realidad das vueltas en círculos. Pero incluso en ese laberinto hay una salida que no está en cambiar de pareja, ni en huir, ni en endurecerte. La salida comienza cuando te detienes frente al espejo interno y preguntas,
¿Qué versión de mí está eligiendo esto? ¿Qué necesidad no reconocida me trae de vuelta a esta historia? La respuesta a esas preguntas será la luz que rompa el destino de repetición, porque el verdadero destino no es repetir, sino despertar. Y antes de que lleguemos a la transformación, necesitamos entrar aún más profundo. En el siguiente bloque, iremos al origen emocional donde nace la compulsión de repetir. Hay un lugar dentro de ti donde todo comenzó. No es una fecha, no es un recuerdo concreto, no es siquiera una escena completa. Es más bien una sensación primaria, una impresión emocional que se grabó antes de que pudieras poner cualquier palabra sobre ella. Ese origen es como una grieta fina en el cristal de tu alma, casi invisible, pero con el tiempo se expandió hasta afectar cada relación, cada elección, cada historia amorosa que intentaste construir. Freud decía que el inconsciente no olvida nada, simplemente desplaza, esconde, disfraza. Pero la verdad permanece vibrando, como el eco de un grito antiguo atrapado en un corredor sin luz. Y es ese eco el que guía tus pasos hacia relaciones donde parece que amas, pero en realidad estás buscando cerrar un círculo. Piensa en tu vida emocional como una casa con muchas habitaciones. Algunas están llenas de luz, otras permanecen cerradas desde hace años. En una de esas habitaciones, quizá la más silenciosa, vive la primera versión de ti que sintió que amar requería esfuerzo. Esa versión es el niño que aprendió a adaptarse, a leer el humor de los demás, a moderar su brillo, a no pedir demasiado, a ser bueno, para no perder la mirada o la aprobación de alguien importante. Allí, exactamente allí, nace el deseo inconsciente de repetición, porque el niño que se adaptó nunca dejó de esperar. Es importante que lo escuches. La repetición aparece cuando lo que viviste en la infancia fue tan fuerte emocionalmente que tu mente lo convirtió en una brújula, incluso si apuntaba hacia la tormenta. No se trata de culpar a nadie. Se trata de entender que tu alma aprende antes de comprender. Si aprendiste que el amor era impredecible, ahora confundes impredecibilidad con pasión. Si aprendiste que el amor dolía, ahora confundes dolor con profundidad. Si aprendiste que el amor era ausente, ahora confundes ausencia con destino, y así la brújula interna te lleva una y otra vez al mismo lugar. Hay una imagen que quiero que visualices, un laberinto de espejos. Caminas por él creyendo que avanzas, pero la mayoría de las salidas son reflejos, no puertas reales. El inconsciente funciona igual. Te muestra versiones de tu propia herida proyectadas en quienes conoces. Te atraen personas que intensifican tus memorias internas, no porque sean buenas para ti, sino porque resuenan con lo que tu alma reconoce. La atracción es, muchas veces, un reconocimiento silencioso entre heridas. En las relaciones tóxicas hay algo que se repite con exactitud inquietante. La escena emocional central siempre es la misma. Cambia el rostro, cambia el nombre, cambia el contexto, pero no cambia tu papel. Es como si estuvieras atrapado representando un personaje que no elegiste, pero que interpretas a la perfección porque llevas ensayándolo desde la infancia. Ese personaje suele moverse entre dos polos, la idealización y la desesperación. Idealizas porque buscas en el otro lo que te faltó. Desesperas porque temes perder lo que crees haber encontrado. Idealizas para sentir esperanza. Desesperas para sentir pertenencia. Ambas emociones, tan intensas, tan consumidas por dentro, surgen de la misma raíz, la herida primaria. Sientes que si esa persona cambia, tú sanarás, que si esa persona te comprende, tú te liberarás, que si esa persona se queda, tú serás suficiente. Pero eso no es amor. Eso es la sombra psíquica tratando de resolver su origen a través de otro ser humano. Y esa tarea, aunque hermosa en teoría, es imposible en la práctica. Nadie puede reparar lo que se fracturó antes de que aprendieras a hablar de tus emociones. En este punto, es fundamental recordar algo. La repetición no es consciente. Tú no te levantas por la mañana diciendo, hoy elegiré a alguien que no me hará bien.
Lo que ocurre es que hay un guión energético funcionando detrás de tu percepción, un guión que te hace sentir familiaridad ante lo que en realidad es peligro. Esa familiaridad es el verdadero imán, el verdadero hechizo, la verdadera trampa. Ahora observa este movimiento interno. Cuando conoces a alguien estable, amable y emocionalmente disponible, tu inconsciente no siente reconocimiento, no vibra, no se activa la memoria. Esa persona no despierta el archivo primario y entonces interpretas eso como falta de química, como si la calma fuera aburrida. Pero no es aburrimiento, es ausencia de herida, solo que tú, durante años, confundiste herida con intensidad. Por eso, cuando aparece alguien que te trata con claridad y respeto, sientes incomodidad. No sabes dónde colocar eso en tu mapa interno. La calma te desconcierta, la seguridad te aburre, la ternura te parece sospechosa, no porque no la desees, sino porque no la conoces. No sabes cómo recibirla, no sabes cómo habitar un amor que no te exige sacrificarte. Esta es una verdad dura, pero liberadora. El destino de repetición no está encadenado al pasado. Está alimentado por la parte de ti que aún no ha sido escuchada. Esa parte que se quedó congelada emocionalmente y que, aunque tú creciste, ella no lo hizo. Tus relaciones tóxicas no son decisiones adultas. Son decisiones del niño interior intentando sentirse seguro en escenarios que, paradójicamente, reproducen la inseguridad original. Pero aquí surge algo esencial. Cuando comienzas a ver la repetición, algo en ti despierta. Esa es la primera grieta en el laberinto, y por ella entra luz. Esa luz es la conciencia, y la conciencia es la única fuerza que puede interrumpir un destino que parecía inevitable. Cuando te das cuenta de que no estás repitiendo por amor, sino por costumbre emocional, tu alma comienza a cambiar de ritmo. Empieza a cuestionar, a recordar, a observar. Ya no entras en las relaciones con los ojos cerrados. Ya no te entregas desde la carencia. Ya no confundes intensidad con destino. Y aquí es donde el proceso se vuelve profundamente transformador. Entender que la repetición no se rompe luchando contra el otro, sino abrazando tu origen interno. Ese origen que pide ser visto, comprendido y acompañado. En el siguiente bloque entraremos en ese espacio de transformación, el lugar donde la repetición deja de ser un mecanismo automático y se convierte en una oportunidad de despertar emocional. Hay un punto crucial en todo proceso de autoconocimiento, el instante en el que por fin decides dejar de huir de ti mismo. Ese instante no siempre llega con claridad ni con grandeza. A veces llega en silencio, en medio de una noche cualquiera, cuando reconoces que ya no puedes seguir viviendo en la repetición. Allí, algo dentro de ti se quiebra, pero esa fractura no es destrucción, es apertura. Es la aparición de una grieta por donde entra la conciencia, iluminando aquello que antes te parecía inevitable. En esta fase, te vuelves espectador y protagonista al mismo tiempo. Te observas como si te miraras desde afuera, y comienzas a ver los patrones con una nitidez que antes no tenías. Comprendes que nunca fue el otro el verdadero origen, sino la emoción interna que te empujaba hacia él. Ves la textura de tu herida primaria con una transparencia nueva, como si por primera vez pudieras tocar la sombra sin miedo. Ese contacto, esa valentía de acercarte a lo que duele, es el inicio de la transformación real. Freud decía que donde estaba el ello, debe estar el yo. Es decir, donde antes te movían impulsos inconscientes, ahora debe haber conciencia, presencia, elección. Y aquí ocurre algo sorprendente. Cuando la luz de la conciencia entra en tu laberinto emocional, algunos espejos se rompen. Ya no reflejan tu herida, sino tu historia. Ya no distorsionan tu imagen, sino que muestran el porqué de tus pasos. Esa es la diferencia entre repetir y entender. Imagina ahora que caminas por un corredor interior. Durante años tuviste la costumbre de tomar el camino de la izquierda, ese que te llevaba a relaciones intensas, tormentosas, desgastantes. Pero de pronto, en una esquina apenas visible,
notas otra puerta. Una puerta que siempre estuvo ahí, pero que tu inconsciente no te dejaba ver. Esta puerta representa la elección consciente. Representa el momento en que puedes decidir desde tu adultez emocional y no desde tu herida infantil. Sin embargo, elegir esa puerta no es fácil. Requiere atravesar un proceso profundo, la relectura de tu historia interna. Tienes que sentarte contigo mismo, como quien conversa con un viejo amigo y preguntar, ¿qué estaba buscando realmente en esas relaciones? ¿Qué vacío quería llenar? ¿Qué parte de mí esperaba ser salvada? Las respuestas nunca aparecen como frases claras, surgen como sensaciones, como imágenes internas, como recuerdos que regresan con un matiz distinto. Quizá recuerdes una tarde de infancia donde esperaste que alguien volviera por ti y no lo hizo. Quizá recuerdes la sensación de esforzarte demasiado para agradar. Quizá recuerdes cómo aprendiste a amar desde la carencia, porque era la única forma que conocías. Cada uno de esos recuerdos es una clave que abre un cerrojo dentro de ti. Y aquí aparece el trabajo más profundo: reconocer que no estás repitiendo la historia por debilidad, sino por lealtad interna. Lealtad al niño que fuiste. Lealtad a la forma en que aprendiste a sobrevivir emocionalmente. Esa lealtad es hermosa, pero también limitada, porque mantenerte fiel a tu herida te impide ser fiel a tu verdad. La transformación real comienza cuando le dices a tu niño interno, ya no tienes que buscar en otros lo que tú necesitabas. Ahora estoy aquí, ahora te veo, ahora te escucho. Y ese acto de reconocimiento interno, tan simple, tan humano, tan poderoso, es capaz de modificar la arquitectura completa de tus relaciones. Porque cuando el niño se siente visto, deja de manipular tus elecciones desde la sombra. Cuando recibe tu atención, ya no necesita provocar caos para ser escuchado. Cuando por fin lo tomas de la mano, deja de empujarte hacia relaciones que repiten su dolor. Por primera vez, puedes elegir desde el adulto que eres, no desde el niño que fuiste. En este punto, algo en tu psique comienza a reorganizarse. El yo se fortalece. El ello ya no impulsa tus pasos hacia la compulsión, sino hacia el deseo auténtico. El superyo afloja sus acusaciones, permitiéndote respirar sin culpa, y dentro de este nuevo equilibrio descubres algo que habías olvidado. El amor no tiene que doler para ser profundo. Empiezas a detectar con claridad las señales que antes ignorabas. Ves una manipulación y no te enganchas. Ves una falta de límites y no la justificas. Ves una promesa vacía y no la romantizas. La conciencia crea distancia entre tú y la repetición, y en esa distancia descubres libertad. Pero la libertad emocional no llega sola. Trae consigo un vacío nuevo, un silencio que puede resultar incómodo, porque cuando dejas atrás las historias tóxicas, también dejas atrás una identidad construida alrededor del sufrimiento. Y ese vacío, aunque sano, puede sentirse como una ausencia, como un territorio desconocido. Ese es el momento más delicado de la transformación. Resistir la tentación de regresar a lo conocido solo porque lo desconocido asusta. Resistir la urgencia del inconsciente que quiere volver a la intensidad tóxica porque es la que entiende. Resistir el impulso de volver a llamar a esa persona, de volver a justificar, de volver a abrir la misma puerta. Aquí, la clave es una frase que quizás nunca escuchaste de ti mismo. Merezco lo que no conozco todavía. El amor sereno, la calma, la reciprocidad, el respeto, la ternura que no hiere, la presencia que no controla. Todo eso no te es familiar, pero es tuyo por derecho emocional. Y cuando te detienes a respirarlo, cuando te permites la posibilidad de un amor que no repita la herida, el destino de repetición empieza a desvanecerse, como una sombra al amanecer. En el próximo bloque, llegaremos al clímax, ese momento en el que rompes definitivamente con el ciclo y descubres tu capacidad de amar sin repetir, sin revivir, sin sufrir. Allí veremos cómo el inconsciente, una vez escuchado,
se convierte no en enemigo, sino en aliado. Hay un instante, un punto exacto dentro de tu historia interna, en el que algo se detiene. No es el corazón, no es el pensamiento, no es la respiración, es la repetición. Ese ciclo que te arrastró durante años, ese guión que parecía escrito antes de que tú nacieras, ese eco que te llevaba siempre al mismo lugar, finalmente se interrumpe. Pero no se rompe con fuerza, ni con enojo, ni con confrontación. Se rompe con comprensión, con un suspiro profundo que dice, ya entendí. Y cuando entiendes, algo dentro de ti cambia de dimensión. Es como si el alma exhalara una tensión acumulada durante décadas. Como si ese niño interior, el que esperó tanto, el que buscó tanto, el que lloró en silencio tantas noches invisibles, por fin pudiera cerrar los ojos y dormir en paz, porque ya no depende de otro para sentirse amado, porque ya no necesita recrear su herida para conseguir una respuesta, porque ya no vive en la sombra de su pasado, sino en la luz de tu presente. En ese momento, algo profundamente freudiano se hace real dentro de ti. El inconsciente deja de ser un territorio que te domina desde la oscuridad y se convierte en un aliado que te susurra desde la claridad. Ya no te empuja hacia la repetición, ahora te guía hacia el entendimiento. Ya no actúa como un juez silencioso, ahora actúa como un guardián que te recuerda lo que has aprendido, y lo que aprendiste es inmenso. Descubriste que no estabas destinado a sufrir amor, sino a comprenderlo. Que la intensidad no era amor, sino carencia disfrazada. Que la química no siempre es conexión, sino familiaridad con la herida. Que la necesidad no era pasión, sino miedo. Descubriste que ese destino que creías inquebrantable no era destino, sino memoria. Y la memoria se transforma cuando la miras de frente. Ahora imagina este momento como una escena interna. Estás frente a la puerta que tantas veces cruzaste. Esa que te llevaba al mismo círculo, al mismo dolor, a la misma historia. Pero hoy no la abres. Hoy te quedas quieto frente a ella, observándola con una claridad nueva. Ves las marcas de tus pasos en el piso, ves las huellas del pasado, ves las sombras que antes te atraían, pero ya no te llaman, ya no te pertenecen, y detrás de ti hay otra puerta. Una que siempre estuvo cerrada porque no tenías la llave. Esa llave la acabas de encontrar. No en el otro, no en una relación, no en una promesa externa, sino en ti, en el reconocimiento profundo de tu origen emocional, en la valentía de ver lo que te dolía, en la ternura de abrazar a tu niño interior, en la fuerza silenciosa de decidir distinto. Esa puerta nueva no hace ruido, no tiene misterio, no tiene tormenta, tiene calma. Y la calma, ahora lo sabes, no es ausencia de pasión, es presencia de verdad. Cuando cruzas esa puerta, notas algo inesperado. El silencio interno ya no asusta. Te invade como un amanecer suave, revelando un territorio que no conocías. Un territorio donde el amor ya no es supervivencia, sino encuentro. Donde el cariño no se mendiga, se comparte. Donde los límites no son muros, sino senderos. Donde el amor no exige perderte, sino encontrarte. Y allí, en ese nuevo espacio emocional, surge un pensamiento que antes parecía imposible. Puedo amar sin repetir. Y con él llega otro aún más profundo. Puedo elegirme sin culpa. Porque sí, elegirse a uno mismo es el último acto de transformación. El más silencioso, pero también el más poderoso. Elegirse es mirar el pasado con compasión, pero no con obediencia. Elegirse es honrar la herida sin volver a ella. Elegirse es entender que mereces un amor que no repita tu infancia, sino que acompañe tu adultez emocional. Elegirse es dejar de mendigar lo que ya puedes darte, y cuando te eliges, el destino de repetición pierde su fuerza. Lo que antes era círculo se convierte en camino. Lo que antes era cárcel se convierte en aprendizaje. Lo que antes era destino se convierte en historia. Y las historias, una vez entendidas, ya no necesitan repetirse. En ese punto final, o más bien en ese nuevo comienzo,
Escuchas una verdad que antes te parecía lejana, pero ahora te atraviesa con suavidad y certeza. Lo que no miras te controla, lo que entiendes te libera, y el inconsciente siempre encuentra un camino. Tú lo encontraste hoy.